muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva videoconferencia del Club Alpino Madrileño. Hoy tenemos una charla sobre seguridad en montaña que nos va a impartir el GERA. Voy a dar unas pequeñas notas sobre el GERA. El Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad de Madrid fue creado en 1998 en el seno del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de ofrecer respuesta profesional y especializada a las demandas de auxilio por accidentes o extravíos en la sierra madrileña. Todos los miembros del GERA son bomberos profesionales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, expertos conocedores de la geografía y toponimia de la región, así como diestros practicantes de todo tipo de actividades en montaña. Desde su creación, el GERA ha intervenido en unas 3.000 operaciones de rescate de personas accidentadas o búsqueda de extraviados en la sierra. En total, han prestado auxilio a casi 10.000 personas. El GERA tiene su sede en el Parque de Bomberos de la Comunidad de Madrid, situado en Navacerrada. El grupo mantiene plena disposición para intervenir de inmediato 24 horas al día durante los 365 días del año. Les agradecemos que nos hayan preparado esta presentación y especialmente a Juan Ignacio Burgues, que es el jefe de equipo del GERA. Nos hacéis la presentación. También nos habéis prometido enseñarnos el helicóptero, ha generado mucha expectación. No sé si técnicamente será posible verlo. Y luego lo que nos habíais comentado de abrimos micrófono ordenadamente para que todos los conectados pues os planteen todas las cuestiones que consideren oportunas en relación a los rescates y al GERA. En lo del helicóptero, pues como nosotros también tenemos nuestras medidas así COVID y restricciones, estamos haciendo esta reunión nosotros también desde casa. Entonces tenemos imágenes y vídeos explicativos, pero no tenemos el helicóptero físicamente con nosotros. Muy bien. Lo que vosotros consideréis, y luego cuando ya nos hayáis puesto todos los documentos gráficos, pues abrimos micrófono para que todos los socios y amigos pues se puedan hacer las consultas que consideren. Juan Ignacio, cuando quieras. Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo primero, agradeceros al Club Alpino Madrileño la oportunidad de contaros cosas de lo que hacemos y también consejos de prevención y seguridad en montaña, ¿no? Lo que ha dicho Pedro antes, yo te lo dije a ti, Francisco, te pido disculpas porque a mí cuando me lo dijiste se me ocurrió que ya que era una conferencia así por Zoom, que es un poco frío, se me ocurrió que era buena idea pues enseñaros el helicóptero. Pero días después llegó una normativa a los parques de medidas de prevención del COVID, de manera que está prohibido ir al parque de visita y hoy que no estamos de guardia ni Pedro ni yo, pues seríamos una visita al parque, ¿no? Entonces no nos pareció oportuno y bueno, entonces al final hemos decidido hacerlo desde casa, con lo cual, bueno, estamos sin mascarilla, que es una ventaja, se nos ve la cara, pero no podemos enseñar el helicóptero. Presento brevemente a Pedro, el que me acompaña, Pedro Cenalmor, que lleva en el GERA con nosotros yo casi 3-4 años. Fue la última promoción que entró, entregaron creo que 10-12 compañeros. Muy buena, y de destacar de Pedro es que, bueno, pues sus conocimientos que los más mayores y más torpes no sabemos de informática, telefonía móvil, cartografía digital, todo el tema técnico, pues las que desde que ha venido ha sido una ayuda inestimable y hemos pegado un cambio en gestión de búsquedas y muchas cosas así electrónicas que hacíamos bien, pero se podían hacer mucho mejor. Entonces, bueno, Pedro va a contar un poco esa parte que la domina fenomenal. Y bueno, por mi parte, yo llevo en el GERA unos cuantos más años, también soy más mayor, llevo ya yo creo que 15 años o más en el GERA, el tiempo pasa volando. Y bueno, soy jefe de equipo, como decía Gato, que hay 6 turnos, pues hay un mando por cada turno, soy uno de los 6 mandos. Y bueno, como formación así de montaña, soy guía de alta montaña y ahora este año me examino de guía UIAGM, que es la titulación internacional de guía de alta montaña. Bueno, pues ponemos la presentación, espero que sea de vuestro agrado y si no hemos acertado con los contenidos, pues en la ronda de preguntas espero satisfacer vuestras demandas y que más o menos las dudas que tengáis o las inquietudes pues se vean un poco contestadas. Bueno, pues el GERA es el Grupo Especial de Rescate en Altura, está vinculado al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y su sede está en Navacerrada, en el municipio de Navacerrada, en el Valle de la Barranca, a los pies de Bola del Mundo y La Maliciosa, una ubicación muy buena para atender en la Comunidad de Madrid, sobre todo a las 2 zonas
de mayor incidencia, que lógicamente es una, la zona de Peñalara, y otra es la Pedriza, las zonas de mayor incidencia de accidentes en montaña. Si la ubicación es buena, lo que desde luego es privilegiado son las instalaciones. Las instalaciones, tenemos la gran suerte de tener una instalación nueva y bueno, la mayor característica es que en la azotea del parque está el helipuerto, con lo cual tenemos un tiempo de respuesta de activación del helicóptero de 5 minutos, que es lo que necesita el piloto para hacer la comprobación necesaria antes de poder arrancar la máquina. Con lo cual eso sí que es envidiable, ¿no? Tener ese tiempo de respuesta en el helicóptero es muy bueno, ¿no? Ya hablaremos un poco de si gratuito o no, pero bueno, ya anticipo que desde luego el Cuerpo de Bomberos no ha cobrado, no cobra ningún rescate ni hay ninguna legislación en la Comunidad de Madrid que habilite para el cobro de ningún rescate, con lo cual es siempre gratuito. Lo dijo ya Francisco, como somos bomberos trabajamos 24 horas al día, 365 días al año, con lo cual siempre disponible. En el parque hay un total de 52 bomberos especialistas, somos bastantes, la verdad, pero claro, como atendemos todos los días y 24 horas, pues somos igual más numerosos que otros grupos de rescate que solo atienden a accidentes en montaña, ¿no? Nuestras competencias, por un lado, por eso la foto de mitad bombero, mitad rescatador. Por un lado, atendemos servicios de bombero ordinarios en nuestro campo de actuación, los municipios de la zona de Navacerrada, y por otro lado, atendemos al rescate en montaña en la Comunidad de Madrid y luego intervenciones de altura, de manejo de cuerdas, que por circunstancias más complejas o necesidad de mayor material, pues se escapa a cualquiera de los otros 20 parques de bomberos que hay en la Comunidad de Madrid. Bueno, por explicaros un poco una cosa que todos ya sabéis, pero bueno, por hablar un poco del contexto actual de la montaña, ¿no? En cuanto a los rescates, todos sabéis que está de moda, que cada vez hay mayor número de practicantes y usuarios, ¿no? Que la montaña pues está de moda, desde luego, es indudable, y cada vez va más gente a la montaña, con lo cual, lógicamente, por estadística, si va más gente a la montaña, pues ocurren más accidentes, ¿no? Cada vez, pues eso, a la gente le gusta más. Es verdad que cada vez hay mejores materiales y más asequibles. Yo siempre pongo un ejemplo con los mejores materiales. Ya tengo 50 años, claro, soy mayor. Y hace 25 años escalar un muro de hielo vertical de 15 metros era algo de gente experta. Hoy en día, con los tornillos que hay, los piolés, los crampones, hoy en día escalar ese 5.º grado de hielo, pues desde luego no es de gente experta, porque es mucho más asequible que hace 25 años, ¿no? Los materiales han cambiado, el esquí igual es más fácil, todo es más fácil, ¿no? Es verdad que los materiales, también por otro lado, como todo es más fácil, la gente se puede adentrar en un terreno más peligroso, ¿no? Pero es verdad que la montaña, en cuanto a técnica de materiales, ha cambiado de una manera increíble. Los accesos al medio natural pues son mejores, no solamente las carreteras como pone la foto, sino simplemente yo cuando tenía 20 años y quería ir a escalar a Gredos, tenía que ir en autobús hasta Ávila, luego otro transporte y tardabas un día en llegar. Hoy en día todo el mundo tiene coche y se planta en Gredos en hora y cuarto. Si querías ir a escalar al Torozo o a Villarejo, que ahí no hay autobús, pues era súper complicado, ¿no? Hoy en día todo es mucho más fácil el acceso, con lo cual hay más gente en la montaña y en sitios más dispares. Se ha instaurado una cultura del ocio, ¿no? Es verdad que a la gente cada vez le gusta más. Y bueno, con esto de las redes sociales y del postureo, pues también hay una búsqueda de lo extremo, aunque sea para hacerse la foto del salto base sí que es extremo, pero bueno, que es verdad que hay esa necesidad de destacar y de, bueno, la sociedad ha cambiado, ¿no? Y antes éramos posiblemente más modestos y ahora somos todos, me incluyo, más fanfarrones, ¿no? Eso cambian los tiempos y cambian la gente. Y luego en tiempos del COVID, pues claro, ¿os acordáis cuando estuvimos confinados en marzo? Que vamos camino también de algo parecido, que la gente se subía por las paredes en su casa y cuando en mayo empezaron a abrir las famosas fases de la desescalada y tal, pues es verdad que la gente tenía una necesidad real de estar en un entorno de aire libre y de la montaña, ¿no? Y bueno, nosotros desde el grupo de montaña, cuando lógicamente en el confinamiento no hubo ninguna salida, porque lógicamente estaba prohibido salir, con lo cual nadie podía salir y la gente lo cumplió. Pero cuando se liberalizaron las medidas y poco a poco la gente empezó a salir, lo que notamos fue una avalancha, una necesidad de ir a la montaña increíble, ¿no? ¿Qué propició? Pues que iba muchísima gente, la que iba siempre a la montaña, que sabe ir, y mucha gente que nunca había ido, pero que tenía que ir. Y que iba al Decathlon, se compraba las zapatillas y la mochila, iba a la montaña. Y tuvimos un pico de intervenciones importantísimo, ¿no?
estos días de vuelta a la desescalada, ¿no? Este es el contexto actual y bueno, esta foto no sé si la conoceréis porque igual os suena, es la famosa cornisa de la Ceja en Peñalara, que se forma muchos años y que muchas veces, bueno, pues con el peso de la cornisa y la temperatura, esa nieve que tiene un comportamiento plástico y dúctil se convierte en frágil, se agrieta y casi forma algo parecido, una dinámica parecido a lo que podía ser un serac de un glaciar, ¿no? Y realmente a veces se cae y es peligroso, ¿no? Entonces a veces los peligros están ahí y muchas veces en montañas como en Peñalara hay peligros escondidos y no los conocemos, ¿no? Y el ángel que tenemos todos de la guarda, pues a veces también libra, ¿no? Y entonces, bueno, pues ocurren accidentes. Y voy a hablaros un poco de las causas de accidentes. Vamos a pasar rápido porque os imaginaréis que el error humano es la causa más común de los accidentes, ¿no? Y dentro del error humano, la inexperiencia es lógicamente la fuente de muchísimos accidentes. Pero inexperiencia no es solamente inexperiencia del excursionista que no sabe. Yo he sido inexperto en el Himalaya la primera vez que he ido. Puedes tener mucha experiencia en Pirineos y en Alpes, nunca has ido al Himalaya, vas al Himalaya y eres un completo inexperto. Tu primera vez, tu segunda, tu tercera, tu cuarta vez que vas. Con lo cual la inexperiencia, digamos, no es una cosa que le pasa a los demás y a mí no me pasa, nos pasa a todos. Basta ponernos en un sitio en el que no tengamos experiencia, ¿no? Todos somos inexpertos en algún campo. El exceso de confianza y la euforia, pues la motivación adicional, eso hace que nos vengamos arriba y que sobrepasemos nuestras capacidades, ¿no? La presión de grupo, esos sexos cognitivos que hay unos cuantos que hacen que, pues que nos vengamos arriba. Y uno es la presión de grupo, del qué dirán. Ir en un grupo nos hace sentirnos menos vulnerables y más fuertes. Bueno, pues eso es un factor de accidentes importante. La falta de preparación física, pues también lo es, ¿no? Lógicamente. La falta de preparación técnica, lógicamente lo es, que sería unido a la inexperiencia. Al final un accidente es un cóctel, ¿no? Es decir, una persona es inexperta porque lleva poco escalando y va a escalar, pero además físicamente no está todavía adaptado a ese deporte, además a lo mejor no tiene muchos conocimientos técnicos. Al final es un cóctel de un exceso de cosas. Va en un grupo y tiene presión de grupo y le da vergüenza dar un paso atrás porque el que dirán. Al final hay un cóctel de situaciones que hace que nos veamos expuestos a un accidente. Bueno, ya en actividades más largas, a veces por alimentación, hidratación inadecuada, lógicamente, lo vemos mucho en la Sierra de Madrid. Gente que va a hacer una excursión en principio relativamente sencilla, pero se pierden, están mucho más tiempo del que esperaban estar y llevan poca comida, poca agua y vemos muchos casos de deshidratación, de hipotermia, uso de ropa y equipos adecuados. En la Sierra de Madrid, lo que decía, se ven muchísimos casos de gente con hipotermia, porque la Sierra de Madrid en principio es una sierra muy fácil, pero los días que hace malo, pues puede hacer muy malo, ¿no? En Madrid. Y hace mucho viento. Bueno, el error humano es la causa fundamental de accidentes. Fallo del equipo, pues sí, hombre, claro, cuando en un 8000 que tienen cuerdas fijas se rompe una cuerda, pues sería un fallo del equipo, ¿no? Vale, sí, pero en realidad, en general, el fallo del equipo es algo casi excepcional. Lo normal son los errores humanos lo que provocan los accidentes. Lógicamente, el medio natural también tiene unos peligros intrínsecos, ¿no? Hay aludes, caen piedras, hay rayos, hay cosas que se escapan un poco a nosotros. Bueno, ya veremos que se escapan a medias, porque si hay aludes sí podemos hacer cosas para no estar donde hay aludes. Ahora os voy a explicar un poquito la diferencia entre peligro y riesgo, ¿no? Porque al final lo que siempre hacemos en montaña es una gestión del riesgo, no una gestión del peligro, una gestión del riesgo. Y quería un poco contaros la diferencia entre el riesgo y peligro y unas normas básicas para hacer una gestión del riesgo adecuado en montaña. Le pregunté a Francisco Gato cuál era el perfil, me dijo que soy un club de montaña muy grande, que lo conozco desde hace años, desde luego, con lo cual el perfil era muy variado y entonces, bueno, pues he contado esto porque a lo mejor había gente que tenía más experiencia y le puede resultar interesante. Todos conocéis que hay peligros objetivos que son reales, ¿no? El Dru se cae, se ha caído 5 veces en los últimos 15 años, caen piedras como casas y eso es un riesgo intrínseco. Hay montañas más peligrosas que otras y actividades más peligrosas que otras. Por ejemplo, las Grandes Jorases, no sé si conocéis esta preciosa montaña, que tiene, esto es el lado italiano, es la cara sur, el lado conocido es el francés, que es la cara norte. Bueno, pues la bajada normal de las Grandes Jorases es por un corredor que queda oculto aquí, llegas a este plato glaciar y lo atraviesas. Pero lo atraviesas justo debajo, os fijáis,
de este gran serac? Bueno, pues este gran serac, desde aproximadamente el año 2010, creo recordar, no muy bien, pusieron en este espolón de roca unas cámaras porque lo estaban haciendo un seguimiento, porque veían que se estaba moviendo, y es un serac de unas dimensiones tan grandes que peligraba, en caso de caída, peligraba la población de Courmayeur. Hay chalés fuera de la población que podían ser devastados por una caída de un serac de semejantes dimensiones. Bueno, pues lo que era la bajada normal de las grandes jorases, que bajabas por aquí, en el 2005 yo bajé por aquí, bueno, pues en el 2015, hice otra vía en la norte de las jorases, tuvimos que bajar por aquí, por este corredor, lógicamente, ¿para qué? Para no pasar por debajo del serac. O sea, que objetivos reales hay y hay que estar pendientes de ellos para evitarlos, ¿no? Bueno, si vemos esto, evidentemente son unos cúmulos mamatus, se ven poco, pero si ves esto, sabes evidentemente que va a caer la del pulpo. O sea, estas nubes, si ves esto en la montaña no es casualidad, ¿no? No es casualidad ver esto. Si ver esto, tiene que haber una predicción meteorológica de grave riesgo de tormenta y tormentas importantes, ¿no? Bueno, son un ejemplo de peligros objetivos reales, intrínsecos y ajenos al ser humano, ¿no? Lo que sí pasa es que podemos, como decía, no podemos evitarlos, pero sí podemos no estar cuando sucedan, ¿no? Hay otros peligros que serían subjetivos, que ya dependen de nosotros, ¿no? De nuestra percepción del riesgo, de nuestro estado de ánimo, de nuestra motivación, de nuestra autoconfianza y de las experiencias anteriores, ¿no? Esto quiere decir que no todos en la misma situación percibimos el peligro de una misma manera, ¿no? Bueno, conozco una persona que fue sepultada por una luz y evidentemente tuvo la suerte de ser rescatado, otros no, otros fallecieron en esa luz, 3 personas en concreto. Bueno, pues esa persona, su experiencia anterior, lógicamente, hace que ve una ladera nevada y le entran las cagaderas de la muerte, ¿no? Y antes no le pasaba, ¿no? Lógicamente, las experiencias anteriores, tanto negativas como positivas, nos marcan, ¿no? Por otro lado, muchos esquiadores de montaña han tenido la suerte de que nunca han tenido un susto y su experiencia anterior es todo happy, es todo contento y no ven peligros donde efectivamente los hay, ¿no? Simplemente porque su experiencia anterior ha sido un cúmulo de suerte y nunca han tenido una situación de peligro evidente. Bien, pues los peligros son subjetivos y objetivos, ¿vale? Pero lo que solemos hacer es gestionar el riesgo. Y os quería poner esta foto, bueno, imagino que conoceréis a este señor que ya desgraciadamente falleció, que es Uli Stick, probablemente uno de los grandes alpinistas de la era moderna, sin lugar a dudas, con permiso de Bonatti, ¿no? Desde luego un superclase. Este señor de aquí igual también le conocéis, que es Alex Honnold, que se ha adelantado pues, posiblemente 50 años, se ha adelantado a lo que ha hecho. Y estos son los senderistas que van por la senda del Cares, ¿no? Bueno, pues todos están en riesgo. Y os quería comentar lo que hay que tener en cuenta para gestionar el riesgo. Por un lado está el peligro, los que hemos hablado antes, peligros objetivos y subjetivos, los peligros reales y cómo los percibimos, eso está ahí y no lo podemos cambiar. Por otro lado están las consecuencias al final, es decir, no es lo mismo estar en una ladera peligrosa por riesgo de aludes, una ladera de 50 metros o una ladera de 500, las consecuencias no son las mismas, o una ladera que esté cortada por rocas, las consecuencias no son las mismas. Entonces habrá que valorar siempre, a la hora de hacer una gestión del riesgo, habrá que valorar el peligro al que nos enfrentamos y las consecuencias. Y luego en medio hay una cosa que es muy importante, que es una probabilidad, es una exposición y una vulnerabilidad. Intento explicarlo, ¿vale? Por ejemplo, si hacemos una excursión con esquís de montaña con peligro 4, el peligro sería 4, sería altísimo. Pero si a lo mejor el peligro es 4 por placas de viento y estamos, a lo mejor placas de viento en laderas norte porque ha soplado de sur, y si hacemos una salida de esquís en cara sur por laderas de menos de 25 grados, pues a lo mejor la probabilidad es baja. Con lo cual, aunque el riesgo sea alto, nos metemos en un entorno de probabilidad baja, con lo cual estamos gestionando el riesgo. Vale. Por otro lado está la exposición. La exposición, pues es el tiempo que estás expuesto a ese riesgo, ¿no? Entonces, por eso, muchos alpinistas, como Uli Stick, ven que escalando sin cuerda a veces están menos expuestos. Y diréis, ¡qué barbaridad! ¿Cómo va a ser alguien menos expuesto escalando sin cuerda? Bueno, pues si hay vías que en los Alpes o en el Himalaya que hay glaciares peligrosos por encima con seracs
Si yo voy muy rápido o voy sin cuerda y estoy expuesto unas horas en vez de 2 días, pues lógicamente estoy menos expuesto. Hago una actividad sin cuerda que a priori es mucho más peligrosa, pero a lo mejor el conjunto de la actividad tiene menos riesgo, si tengo el nivel para hacerlo, lógicamente. Y por otro está la vulnerabilidad. Claro, si hago yo la Norte-Leger sin cuerda, soy un suicida, porque mi vulnerabilidad es muy alta. Si la hace Uli Stick, lejos de no ser un suicida, es una actividad absolutamente calculada. Yo siempre digo que Uli Stick asumía menos riesgo haciendo la Norte-Leger en 2 horas 20 que yo cuando la hice en 17 horas. Lo tengo clarísimo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Uli Stick en 2 horas 20 estaba menos expuesto que yo, mucho menos expuesto, y su vulnerabilidad es que era bajísima, porque tenía un nivel técnico tan alto que era prácticamente imposible tener una caída. Luego la tuvo, porque claro, al final tanto va el canto a la fuente que al final se rompe, ¿no? Bien, vamos a ver las claves de la gestión del riesgo, ¿vale? Hemos hablado que el riesgo es una combinación entre un peligro, nuestra vulnerabilidad, exposición, probabilidad y las consecuencias que puede tener ese peligro si al final se lleva a cabo. Bien, entonces, conocer los peligros es fundamental en montaña. El conocimiento es fundamental. Un peligro conocido es la mitad de peligroso. Es decir, si tú vas en terreno nevado y el parte de aludes da, por ejemplo, hablo del terreno nevado porque es el que más se presta a estos ejemplos, pero si el parte de aludes dice que hay un peligro de riesgo 3, que es algo normal, un peligro 3, de placas de viento, si tú reconoces cuáles son las placas de viento y sabes dónde ha soplado el viento, evitas ese peligro, pues no deja de ser peligroso. Si no lo conoces, pues te puedes meter en él, ¿no? Entonces, un peligro conocido es la mitad de peligroso. Lógicamente, conocer nuestras capacidades y hacer las actividades de las que seamos capaces. Por eso el stick podía hacer la Norte-Leger sin cuerda y yo no puedo, así de claro. Planificar la actividad, eso es importantísimo y eso lo hacemos, pero hay que hacerlo de una manera creo que más consciente. Y hablo de todo, no solamente del excursionista, sino del alpinista avezado, ¿no? ¿Por qué? Porque al planificar la actividad no solamente proyectamos un deseo, quiero hacer este itinerario, esta excursión o esta actividad de escalada, sino además tengo que estar pendiente de unos horarios, cuándo me tengo que dar la vuelta si no llevo un horario adecuado, de unos puntos de escape en la vía, unos puntos de no retorno, de a partir de aquí ya tengo que salir por arriba o puedo bajar. Eso es muy importante para tener un autocontrol durante la actividad y eso hay que planificarlo desde casa. Si no tenemos claro que a las 2, si no estamos en tal sitio, hay que darse la vuelta y no lo tenemos grabado a fuego desde casa, en el momento no lo vamos a pensar ni hacer, ¿no? Y luego tener un plan alternativo, el famoso plan B, eso es importantísimo. Esto, bueno, los alpinistas profesionales, claro, tienen que hacer el plan A porque para eso tienen sponsors y es lo que hay. Pero el alpinista, el escalador, el excursionista amateur va para disfrutar de la montaña, ¿no? Y a veces el plan A no es el plan más disfrutón, porque el plan A puede estar lleno de gente, porque puede estar en malas condiciones, porque cualquier cosa, ¿no? Y tener planificado desde casa un plan B es muy importante. Y a veces los grandes días de montaña, de actividad, no son haciendo el plan A, sino son haciendo el plan B, ¿vale? Porque el plan A igual no estaba en condiciones y el plan B, en vez de volverte a casa sin hacer nada, tenías un plan B y has disfrutado un montón de la montaña. Y bueno, en la actividad, observar y evaluar los cambios, ¿vale? Y ya, si nos quedamos con esto en las claves de la gestión del riesgo, yo me daría por satisfecho, ¿no? Esto lo explicaba Munter en su libro de avalanchas, condiciones, terreno, grupo. Es la tríada que hay que evaluar cuando uno está en la montaña, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo he podido en casa planificar una actividad, tener mi plan alternativo, la actividad muy bien planificada, pero a lo mejor llego al lugar y las condiciones no son las que yo deseaba, las que me imaginaba, han cambiado. Entonces hay que evaluar las condiciones en el momento. No desde casa, que tú te imaginas que la cascada está en buenas condiciones, que la vía está seca, que el glaciar no está peligroso, pero llegas al terreno y resulta que no. Pues que la vía está mojada, que el glaciar está peligrosísimo y que la vía de hielo está hecha una mierda, ¿no? Entonces tienes que evaluar en el sitio las condiciones. Vale. Sobre el terreno, pues un poco lo mismo, ¿no? En el momento, las condiciones, cómo está el terreno y si está adecuado a tus capacidades, ¿no? Y luego el grupo, pues el grupo, si vamos 2, a veces tu compañero de cordada o tú mismo no estás en las mejores condiciones. Si vas a hacer una excursión o una salida en grupo, a veces resulta que llega gente que no tiene el material adecuado porque no se ha enterado bien
Y también en el momento hay que evaluar las condiciones del grupo, ¿no? Si conocemos los peligros, conocemos nuestras capacidades, planificamos la actividad y en el momento, en el lugar, observamos condiciones terreno-grupo, tendremos mucho ganado para estar atento y hacer una adecuada gestión del riesgo. Lógicamente, al final, en montaña el riesgo cero no existe porque siempre hay un peligro. Aunque hagamos todo esto, pues siempre puede ocurrir un accidente porque puede ser inevitable. Vale. Y lo de no te relajes en las zonas fáciles, vigila tu cansancio, porque esta fase sí me gusta, que los alpinistas más grandes muchas veces están destinados a morir en las escaladas más estúpidas. Uli Stick murió una mañana entrenando para hacer una gran actividad en el Nutze, una mañana que fue a entrenar, a hacer un entrenamiento y murió en el entrenamiento cuando podía haber muerto en grandes escaladas que había hecho y murió en una mañana entrenando. Este alemán tan bueno, Kurarbet, con todas las grandes vías que había hecho, murió en una puñetera vía ferrata. Eso sí que es increíble. Que Kurarbet muera en una ferrata es, pues eso, los grandes alpinistas a veces están destinados a morir en las escaladas más tontas. Y al final todo esto se define en 3 cosas. Infórmate, infórmate y observa. Si conoces los peligros, es que estás formado en montaña. Vale. Si te informas, si planificas la actividad, te informas de las condiciones, del tiempo, etcétera, 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 te estás informando de la actividad. Y si al llegar a la actividad observas y evalúas las condiciones, el terreno y el grupo, bueno, pues estás en el camino de hacer las cosas bien para que sucedan los menos accidentes posibles. Claves para gestionar una emergencia. Claro, autocontrol, qué cachondo, ¿no? Mi compañero se acaba de caer, se ha roto una pierna y que tenga autocontrol. Pues claro, esto está muy bien ponerlo aquí, queda muy bonito, pero evidentemente es muy difícil, ¿no? Pero bueno, tengo que ponerlo, ¿no? Si tenemos, imagínate, vamos a hacer una excursión en nieve, un compañero se cae y se rompe una pierna, ¿no? Se da con una roca y se rompe una pierna. Pues lógicamente el autocontrol es importantísimo, aunque sea difícil. La mentalidad de equipo también. Lógicamente hay que tener mentalidad de equipo. Pues uno a lo mejor tiene que estar con él para intentar atenderle, a lo mejor otro tiene que ir a una zona que haya cobertura para poder avisar a un equipo de rescate, a lo mejor otro tiene que avisar a otros montañeros que están en la zona, que esa zona es peligrosa, en fin, hay labores que hacer y hay que organizarse. Y eso hace falta de una toma de decisiones y de un liderazgo. Un liderazgo no autocrático, sino un liderazgo cooperativo, de cooperación. Todos hacemos cosas y la cosa menos importante puede ser al final muy importante. Ir a avisar es muy importante, estar con el herido es muy importante, también es muy importante avisar a otros excursionistas que hay un peligro. En fin, cada una de las acciones de todas son muy importantes, ¿no? Y luego valorar la situación y nuestras capacidades, porque a veces el rescate no puede venir de una manera ajena, porque a lo mejor igual pues hace mal tiempo y no pueden volar los helicópteros y tienen que venir a pie y se va a demorar, con lo cual, bueno, pues valorar nuestra situación y la demora que puede tener un equipo de rescate es importante. ¿Cómo actuar ante una emergencia? Bueno, ya hemos hecho un poco, ¿no? Pues el autocontrol, mantener la calma, vale, pues qué fácil es decirlo, pero bueno, hay que ponerlo, ¿no? Lógicamente, autoprotección es importantísimo, ¿no? Si vamos en una excursión y pasamos por el típico canal Pedrera y a un compañero ha llovido, que hay una piedra y le da la mano, le rompe la mano, le hace daño, lógicamente, ¿qué va a ser lo primero que hagamos? Si está bien, lo primero que hagamos todo el grupo será salir de ese canal, que es una zona peligrosa, ¿no? Pues eso es evidente, es intuición y es muy lógico. La autoprotección personal y colectiva va a ser casi la primera medida que tomemos, ¿no? Proteger al accidentado, no le vamos a dejar al accidentado en la pedrera para que sigan cayendo piedras, ¿no? Habrá que evacuar, habrá que moverle de allí, ¿no? Lejos de la zona de peligro. Vale, primeros auxilios, bueno, pues sería otra de las cosas que si somos montañeros y vamos mucho a la montaña, a escalar, a hacer actividades, pues sería otra de las cosas que entraría en el capítulo de fórmate. Bueno, pues si vas a la montaña mucho, tarde o temprano te va a tocar atender a algún compañero o alguien que veas de otro grupo de gente, ¿no? Entonces, bueno, pues saber de los auxilios siempre son unos conocimientos que pueden ayudar bastante. Bien, esto de valorar nuestras capacidades de evacuación, pues a veces imagínate que estamos haciendo una actividad, que bajamos a un refugio, que estamos bajando de noche y tenemos un percance y a lo mejor es mucho más sencillo que nos organicemos nosotros, si tenemos capacidad para llegar a ese refugio y autoevacuar a nuestro compañero, que pretender que venga de noche un grupo de rescate que te va a tener que venir andando, pues que van a tardar bastante, ¿no? Entonces a veces hay que valorar
nuestras capacidades de evacuación, porque a lo mejor es mucho mejor que pedir ayuda sin más, porque a lo mejor la ayuda se puede demorar, ¿no? Y al final, lógicamente, si no podemos, lógicamente habrá que avisar a un grupo de rescate y avisamos pues en España con el teléfono 112, que todos conocéis, ¿no? Que tiene sus pequeñas pegas, pero sus grandes ventajas en el que no hay que memorizar otros números de teléfono. Y al final eso, valoro mi capacidad de autoevacuación, veo que no soy capaz y ¿qué hago? ¿Aviso al 112 o no aviso, ¿no? Sobre esto, cada vez que hay un rescate que parece que es un rescate de alguien muy inexperto, que va a un helicóptero, pues las redes que a veces son muy agresivas, ¿no? Cargan mucho con qué irresponsabilidad, habría que cobrar el rescate, qué vergüenza llamar a un helicóptero para un esguince o para no sé qué. Bueno, pues un rescate es un derecho y es una responsabilidad. Es decir, evidentemente no podemos llamar a un grupo de rescate porque tengo un padrastro en la montaña, ¿no? Habrá que ser responsables. Pero bueno, también es un derecho. Es decir, si tenemos un problema, ¿por qué no llamar? Y sobre todo yo no entro a juzgar en la gente que llama porque entiendo que, bueno, sí, alguno llama indebidamente, pero entiendo que a lo mejor lo que para mí es una tontería, con mi formación o con mi preparación o con mi tal, para otros puede ser un problema real. Y todos tenemos, lo decía antes, nuestro techo de inexperiencia. Entonces, a lo mejor vamos a intervenciones que pueden parecer pues muy triviales, pero es que el que las sufre a lo mejor no es montañero experto, ni siquiera Nobel, y para él está desbordado y bueno, y entiende que debe llamar, ¿no? Y bueno, sobre el tema del dinero, pues ahora que hace poco además ha salido una noticia en La Vanguardia que la Generalitat parece ser que va a cobrar a dos montañeros que había ido a rescatarse el helicóptero, bueno, pues siempre está el tema del dinero, ¿no? Bueno, pues recordar que en la Comunidad de Madrid no hay cobro de rescate y además ni siquiera hay soporte legal para ello. Es decir, para que una comunidad decida cobrar un rescate, tiene que haber una legislación que lo permita, ¿no? Entonces, en Madrid ni siquiera existe, con lo cual, a día de hoy, es inviable y no se puede cobrar ningún rescate. ¿Qué ocurre en otras comunidades? Bueno, pues por ejemplo, la Generalitat, que también en Cataluña el rescate lo hacen los bomberos, se llama GRAE, Medejera se llama GRAE, el grupo de rescate de altura de los bomberos. Bueno, pues existe esa ley desde hace muchos años que posibilita cobrar el rescate en caso de negligencia manifiesta, ¿no? Eso no es fácil, lógicamente, porque de hecho que yo sepa creo que nunca se ha cobrado, porque si tú te accidentas y te pretenden cobrar un rescate y lógicamente un rescate en helicóptero, pues los precios no hablamos de 500 euros, pues tú lógicamente te vas a defender y vas a reclamar que no fue una negligencia. Y al final tendrá que ir un juez y tendrá que haber unos peritos que certifiquen que tu actitud fue negligente. Y tu actitud es muy probable que haya sido inexperta, pero la inexperiencia no es negligencia. Entonces no es fácil cobrar un rescate aún habiendo esa legislación. Quedaos que en nuestro contexto en Madrid ni se cobra ni en principio se va a cobrar. Y Pedro, ¿te pones tú ya? Bueno, pues continuamos para que Nacho beba un poco y vuelva a reclutar saliva. Estábamos en esa fase de si llamábamos al 112 o no. Vamos a intentar, aquí hay muchas cosas pues que las tenemos bastante interiorizadas. El 112 parte, yo creo que hace ya casi 30 años, en el 91, una directiva europea pues insta a los Estados miembros a poner un número único de emergencias, que es el 112, fácil de recordar en toda la Unión. Tiene alguna ventaja técnica, que es que tu teléfono, independientemente de la compañía que tenga, llamando al 112, coge la cobertura que haya. Si el móvil está bloqueado, si no tiene tarjeta SIM, también funciona. O sea, digamos que hay unas peculiaridades técnicas que facilitan la llamada al 112. Eso a nosotros a veces nos genera algún problema que intentamos solventarlo, hablaremos luego, porque nos puede venir una llamada porque nos la deriva el 112, pero luego nosotros no podemos contactar con esa persona. Lo contemplamos y lo tenemos medio controlado. Es un servicio gratuito que, bueno, que la verdad que si estás en apuros, incluso hoy en día que tenemos todos tarifa plana, tampoco es muy relevante. Pero sí que el 112 pues está centralizado y criba las llamadas, las clasifica y activa el recurso necesario, ¿no? Y nos transfiere, en nuestro caso, pues las que nos competen a nosotros, a medios sanitarios, a quien corresponda.
Pero vamos, esto yo creo que es una cosa del todo conocida. Cuando estamos en el estrés de haber tenido un accidente y llamamos al 112, pues suele causar, no sé si muchos habéis tenido la experiencia, pero suele ser un poco desesperante, ¿no? Tú estás estresado, llamas al 112 y entras pues en un ciclo que comienza con la recepción de la llamada. En este primer interrogatorio que llevan a cabo, te hacen un montón de preguntas para elegir a quién tiene que activar. La experiencia que nos trasladan a nosotros, la gente a la que atendemos, es que se le hace bastante tediosa, ¿no? Les implica mucho tiempo de espera, muchas preguntas, pero bueno, viéndolo desde una óptica más calmada, que es a lo mejor la nuestra, pues parece que es la gestión un poco necesaria para hacerlo de una manera eficiente. Esto en el momento que nos llega a nosotros, ya una vez que ha recibido todo el 112, la llamada de la persona accidentada nos la transfieren a nosotros, ¿no? Directamente desde la central. Por eso os digo que puede estar esa persona sin cobertura de su compañía y nosotros podemos hablar con ella porque ha cogido cobertura de otra. Y entonces nosotros hacemos un segundo interrogatorio, que es más preciso, que nosotros tenemos protocolarizado, que en ese momento de estrés pues no tienes que aprenderte, ni mucho menos, ahora lo vamos a ver un poco, pero más bien a título informativo. Y este es el punto donde nosotros pues obtenemos toda la información que es relevante para nuestra intervención. Empieza con la descripción de la emergencia, que bueno, seguramente ya nos la ha dado el operador de nuestra central. El número de implicados es importante, claro, para desplegar unos medios u otros, heridos y su estado, situación meteorológica, porque nosotros estamos en el Valle de la Barranca, pero nos puede llegar la llamada desde un sitio diferente y no sabemos exactamente qué medios debemos desplazar, si podemos ir en helicóptero o no. Es un dato que nos ayuda, aunque ya digo que ese dato lo intentamos recabar nosotros. Otra información complementaria que pueda ser relevante. Y bueno, aunque la localización se suele dar de primeras por voz, hay veces que vamos a un sitio de sobra conocido porque se ha accidentado alguien pues, en una vía de escalada. Otras veces, en cambio, la persona que nos llama o porque está perdida o porque se ha accidentado en un sitio que no tiene muy claro, pues usamos medios, que aquí vamos a hacer un inciso para hablar de ellos, de cómo ha cambiado todo el panorama tecnológico, ¿no? Muchos de nosotros habremos empezado en esto en el anterior milenio, cuando alimentábamos la afición de la montaña con un mapa y una brújula. Al principio de este milenio veríamos maravillados cómo los aparatillos GPS que revolucionaron pues, la actividad en montaña, en aire libre, el trabajo nuestro como rescatadores y la evolución posterior en estos 10 últimos años tal vez que supusieron los teléfonos móviles. No sé si vosotros en vuestro seno ahí en el grupo de montaña ha ocupado muchas discusiones el tema de GPS dedicado versus teléfono móvil. A nosotros sí, actualmente las tenemos un poco más superadas. Y bueno, lo cierto es que nosotros prácticamente todo nuestro trabajo de navegación y búsqueda, nuestra herramienta principal es el teléfono móvil, ¿no? Esto sería un motivo a lo mejor de un seminario monográfico. Bueno, como decía, la localización, valiéndonos de esta revolución tecnológica, nosotros la obtenemos de una manera muy sencilla, que dominamos todos con nuestro teléfono, mediante una red social. Usamos mayoritariamente WhatsApp porque es la más popular, la tiene prácticamente todo el mundo. Ahora, como han empezado a hablar de cambios en la política de privacidad, pues contemplamos hacerlas con otras dos, con Telegram, con Signal, pero lo cierto es que el WhatsApp lo tiene todo el mundo, nos guste o no su política de privacidad. La navegación, como decía, nosotros la hacemos con el teléfono móvil. Cada uno de nosotros cuando entra de guardia tiene disponible un teléfono móvil rugerizado de amplia batería, es este que viene aquí. Y utilizamos un programa que conoceréis seguramente muchos de vosotros, el Orux Maps. Y bueno, para nosotros tiene multitud de ventajas
A diferencia de la generación anterior de GPS, los Garmin, pues con esto se consigue un tratamiento de la cartografía que aúna quizás el Garmin con el mapa de papel, ¿no? Y adicionalmente, como herramienta para grandes búsquedas, pues usamos otro programita que se llama QMAXA, que es un programa de software libre que usamos en un ordenador en el puesto de control. Esto era solo para dar una pequeña pincelada de nuestra estructura tecnológica o de nuestra mini estructura tecnológica y retomamos a lo que nos pasaría si te accidentas, recibirías un mensaje por el WhatsApp, seguramente, que sería este mensaje o uno parecido, en un grupo de WhatsApp que figuraría como Bomberos Rescate, y yo supongo que más o menos todo el mundo sabe adjuntar su ubicación en el mismo WhatsApp, dando al botoncito del clip este, accedemos a un menú en el cual pulsamos la ubicación, nos aparece otro submenú en el que aquí pulsamos y a nosotros nos llegaría la localización. Hay veces que es tan evidente el lugar donde vamos que casi es redundante, pero hay en otro tipo de intervenciones en las que pues ha variado radicalmente el tipo de trabajo que desarrolla el GERA, ¿no? Yo pues escuchando a la gente que está en el GERA desde los comienzos, pues lo más habitual al principio eran aquellas búsquedas del montañero que no había vuelto a casa, que las hacías hacia los 4 puntos cardinales y te pasabas a lo mejor toda la noche buscando. Ahora, pues la mayoría de nuestras intervenciones, el 65% aproximadamente de nuestras intervenciones las realizamos por helicóptero a una localización que conocemos porque nos la ha mandado el accidentado o las personas que están con él. Cuando las condiciones meteorológicas o porque es por la noche no podemos acudir en helicóptero, tenemos que acudir con vehículos, viene a suponer entre un 25 y un 35%, solemos ir a localizaciones conocidas, en algunos casos tenemos que usar métodos de navegación para llegar hasta la persona, pues porque está en una zona un poco remota, pero la verdad que la revolución que supone tener la localización es un cambio radical, ¿no? Ha cambiado la esencia de nuestro trabajo. Ya son minoritarios los casos en los que tenemos búsquedas de desaparecidos, ¿no? Hubo una famosa hace poco tiempo, la de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa, y de vez en cuando hay alguna para las cuales estamos también preparados, pero la verdad es que porcentualmente son escasas. Lo más normal es ir a por accidentados. Tenemos una herramienta fenomenal en cuanto a tiempo de activación y tiempo de intervención, que es el helicóptero, pero en ocasiones pues no se puede acudir con él. En esta fase, desde el punto de vista del accidentado, estamos esperando el rescate, ¿no? Y vamos a ver un poquito cómo se desarrollaría tanto por nuestra parte como qué esperaríamos de vosotros como accidentados si llegara el caso, ¿no? ¿Qué hacemos a la espera? Pues una cosa que a nosotros nos ayuda es mantener la cobertura si la tuvierais y que conservéis la batería. Se da la circunstancia, a veces un poco penosa, de que en una activación de este tipo, pues os entran más llamadas de gente requiriendo, haciéndoos preguntas, mandadme la localización. Bueno, es importante en ese momento mantener la batería si fuera un problema, ¿no? Nosotros os solemos pedir pues, que mantengáis el teléfono libre y con batería. Actitud positiva, si se puede. Si fuera una pérdida, no separarse en grupo, porque se convertiría tal vez en 2 intervenciones diferentes. Esto, claro, si tenemos que avisar, dejar al accidentado acompañado siempre que se pueda, claro. Si vais 2 personas, pues avisar es una necesidad en determinados casos. Los primeros auxilios, como decía Nacho, pues es un punto de calidad, y entrábamos en lo que expresaba él de la formación en montaña, pues tiene una importancia capital. Buscar visibilidad, ahora veremos en nuestra llegada cómo a veces, pues sobre todo en estos días que decía Nacho de COVID, hemos ido a intervenciones,
sobre todo teniendo en cuenta que casi todos nosotros vimos de pequeños el anuncio de Tulipán, que todo el mundo te saluda. Vamos a ver cómo solventar eso un poquito. Estar atentos a las señales acústicas, sobre todo si estás perdido por la noche, pues cuando nos vamos acercando, llamamos. También esto lo ha cambiado mucho porque muchas veces vamos a la localización exacta de donde está esa persona, ¿no? Seguir las instrucciones que te den. Y si no estamos implicados, no interferir, pero ya digo que el efecto tulipán en nuestra generación es inevitable. Cuando no podemos acudir en helicóptero y la persona tiene unas lesiones que así lo indican, pues nuestro método de rescate muchas veces es este, ¿no? Portear como buenamente podamos, para lo cual es interesante que somos un grupo numeroso comparado con otros grupos de rescate que hay por ahí. Pues en este tipo de intervenciones se agradece esta situación. ¿Qué pasa si estamos esperando el helicóptero? Es interesante ponernos en un sitio visible. Previamente, desde el grupo de rescate os habremos preguntado pues cómo vais vestidos, cuántos sois, estar en un sitio libre de obstáculos, hacer señales de aviso, que ahora veremos cuáles son las señales internacionales, y de viento, lo pongo en otro color porque es ya para nota, si se puede poner una pequeña manga de viento, pues el piloto del helicóptero le facilita su función. Tener el material controlado, daros cuenta que cuando llega el helicóptero levanta un viento tremendo y puede ser un peligro las cosas que vuelan pues entrando en la turbina, ¿no? Permanecer agrupados y agachados ayuda porque pues la tripulación de helicóptero cuando llega a una intervención intenta controlar todo el escenario y todos los grupos que hay por ahí pues son un peligro potencial, ¿no? No acercarnos y esperar a recibir indicaciones es importante por lo que os digo. Ahora veremos las zonas de peligro del helicóptero, pues la tripulación cuando llega intenta evitar toda la dispersión de gente que haya por ahí. Y luego veremos cuáles son las zonas de embarque. Cuando embarquemos, pues evitar movimientos bruscos. Todo es bastante sentido común, ¿no? Estas son las señales internacionales, ¿no? La primera con un brazo para arriba y otro para abajo. Otro puntito de calidad, ¿no? A veces te encuentras a alguien que te hace esta señal, que quiere decir que no necesitamos ayuda. Y esta que es inequívoca, que es la señal de soy yo, que a veces se confunde con hola tulipán. Si tenemos comunicación con el accidentado, es interesante también la indicación horaria. La indicación horaria es el morro del helicóptero, son las 12, atrás las 6, como si fuera un reloj. A veces la gente te indica diciendo, te veo a mis 12, pues eso no sirve para nada, ¿no? Cuando accedemos con helicóptero, pues la evacuación en helicóptero se puede realizar de varias maneras, que las solemos amoldar a las condiciones del terreno, pues si es una zona boscosa, intentando buscar siempre la zona que menos riesgos conlleve. Estaba pensando, no sé si decir riesgos o peligros, que luego Nacho me iba a reír. Con grúa tenemos dos maneras de realizar las evacuaciones, con un triángulo de evacuación, que es algo así como un arnés, pañal, dependiendo de las lesiones, pues puede ser la operación indicada, ¿no? O con camilla, la misma camilla que veíais que a veces percheábamos, pues con la grúa se sube al helicóptero, ¿no? Ahora luego vamos a ver unos pequeños vídeos de estas operaciones. Cuando el terreno lo permite y el piloto así lo indica, pues se puede entrar al helicóptero mediante una toma total con los dos patines apoyados en el suelo. Y en algunas ocasiones, y esto ya es una decisión que toma el mando de la intervención junto con el piloto, pues se puede hacer con un apoyo de patín. Ahora veremos un pequeño vídeo. Este sería un rescate con grúa, con camilla asegurada. En este caso es una maniobra, estaríamos simulando pues que aquí hay un riesgo de caída. Llevaríamos esta cuerda, estaría asegurando la maniobra, y esta otra cuerda lo que hace es evitar que la camilla con el flujo del rotor entre en rotación, que es lo que le pasaría si no llevara esta cuerda, ¿no? Que la camilla, no sé si habéis visto algún vídeo que circula por ahí, que la camilla se pone a girar como simulando del rotor. Aquí tenemos otra intervención real
A veces podemos permitirnos grabarla de la misma manera. Con el gancho de grúa sube un rescatador con la persona accidentada. Si os fijáis, en este caso no hay la cuerda que sujetaba la camilla, porque bueno, así hay menos superficie y no hay tanta rotación como con la camilla, ¿no? Esto sería una evacuación en apoyo, que ya digo que un poquito más delicada, en ocasiones la realizamos. Como veis, la tripulación del helicóptero la compone el piloto y otra persona que es un operador de grúa, pues que en muchas situaciones, bueno, en todas las situaciones en las que se acerca el helicóptero al terreno, pues es unos ojos adicionales del piloto y es el que opera la grúa. Forman un equipo perfectamente conjuntado y bueno, son una parte importantísima en la intervención, claro. Esto es una maniobra, aquí estaría el límite que no se realizaría para una evacuación, que es el acceso al helicóptero en estacionario, o sea, el helicóptero no está apoyado y veis que es una maniobra mucho más sensible que en ocasiones nosotros para acceder y para bajar del helicóptero pues la utilizamos, ¿no? Aquí tenemos las zonas de embarque, zonas de peligro del helicóptero. El helicóptero en su parte trasera tiene el rotor de cola, que si veis aquí a Nacho, a la altura que está el rotor de cola, esto gira a una velocidad que cuando está en marcha ni se le ve, por eso a veces no tienes conciencia de que está. Y es una zona letal del helicóptero y además es una zona prohibida. No, por aquí no se puede transitar y vuelve loco al piloto. De hecho, estas zonas que se marcan con zonas verdes, que son las buenas, son las zonas en las que el piloto te tiene controlado, ¿no? En las que te ve por dónde accedes. Porque veréis ahora que el acceso al helicóptero, incluso cuando está en toma, lo hacemos siempre agachado, aunque dices, no, pero las palas están muy arriba. Esas palas cambiando, si el piloto por descuido o por lo que sea cambia el paso o porque, como vemos aquí, las condiciones del terreno hacen que esta altura sea menor, es un protocolo de seguridad que tenemos interiorizado y si en alguna ocasión sois rescatados os indicaremos que os agachéis, ¿no? Es como pues un patrón de conducta inherente a la subida del helicóptero. Este de aquí, incluso estamos llevando a una persona cogida y te agachas. Esto es el helipuerto nuestro y aquí con la maliciosa a las espaldas y si veis pues nos acercamos siempre invariablemente agachaditos. Nuestra intervención finaliza con la transferencia al medio sanitario, ¿no? Dependiendo de la gravedad, pues será una ambulancia convencional, a una UBI móvil o a un helicóptero medicalizado. Esto pues se lo coordina entre el 112 con el mando de la intervención y digamos que aquí es donde nosotros ya pues recogemos y procuramos estar listos para hacer operativos lo antes posible, ¿no? Ahora en estos tiempos que además de cambiarnos, de ponernos al día con la tecnología, pues hay un pequeño grupo de compañeros que están intentando plasmar lo que hacemos en las redes sociales y aquí os dejamos los enlaces. Si queréis seguir algunas cosas de las que hacemos, pues andamos por ahí. Os voy a poner un vídeo de hace unos años que hizo un compañero, es cortito y explica un poco lo que hacemos. Déjale que vaya instalando él, como tú no necesitas. Pues no sabía qué quería ser de pequeño, pero quería ser algo que no fuese peligroso. Vale. Me voy encarando, ¿sí eso? Si no te gusta esto, no puedes estar aquí.
No tienes que ser una persona especial. De acuerdo, pues con el punto a la vista, voy desasegurando, desasegurado, delante, 200 largos, comienza a bajar. Yo a mi mujer no la puedo engañar. Y yo no le digo, no te preocupes, no tiene ningún tipo de peligro. No le puedo decir eso. Delante 100. Veo su miedo, yo no noto el mío, pero sí noto el suyo. Y eso al final también te afecta. Vibrando el esquí. Os tengo aquí arriba. Claro que creo en lo que hago. Suena el teléfono porque alguien pide ayuda. Da igual quién sea, da igual cómo sea, da igual las circunstancias. Y da igual que esté cansado, porque al final se trata de hacerlo lo mejor posible. Si no lo ves bien, Luis, nos vamos, ¿vale? Entramos. Abierto el Vale. bloqueado. Espera un poquito. Sí, está bien, está bien. Dime, Andreas. Ok, pues delante 3, izquierda 1, delante 2, delante 1 más, vamos izquierda y estamos a un dedo para apoyar. Ok, cuando me digas, venga. Pues bajando 1, 1 abajo, bajando 2, 2 abajo, bajando el 3, 3 abajo, podemos salir. Puerta cerrada y bloqueada. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ha estado fantástico. Así que no os preocupéis, jugáis en casa porque, pues bueno, la labor que hacéis sois efectivamente los ángeles de la guarda, nuestro, de los montañeros y de todos los que salimos a la montaña. Lo habéis hecho fantástico y os lo queremos agradecer. Esta es vuestra casa para cuando queráis de nuevo darnos una charla. Ya sabéis que el Club Alpino Madrileño, pues prácticamente rozamos los 3.000 socios, de tal forma que, aunque hemos tenido un pico de 63 conectados, pero esta grabación probablemente sea vista por más de 500 o 600 socios. Muy bien, pues vamos a dar paso a que los compañeros os pregunten lo que quieran, pero quizá para llevar un orden, en lugar de dar micrófono abierto a todos, pues si os parece, de alguna forma nos hacéis señales y entre Santiago, Carlos García, que también veo que está por aquí habilitado, y yo, pues os vamos dando paso. Según os veamos, que levantáis la mano o bien hacéis una reacción, como por ejemplo dedo arriba, pues ya os damos paso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? Beatriz. Bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias por la charla tan interesante e instructiva y bueno, en segundo lugar quería hacer una pregunta, una curiosidad que tengo yo, ¿no? Es que quisiera saber el número de llamadas que recibís, si el porcentaje es mayor por accidentes o por personas que se pierden y no saben volver. Muchas gracias. El número de llamadas, como experiencia vivencial, es muy cambiante, ¿no? Hay días, pues con un día de estos de cuando empezó el confinamiento perimetral de la Comunidad de Madrid y en uno de estos puentes, el de noviembre, pues salió tanta gente que tuvimos un récord absoluto de llamadas, ¿no? Y hay otros días, pues, que no tienes apenas o que no tienes ninguna. Pero sí te podría decir en el porcentaje que yo creo que salimos a más accidentes y menos personas perdidas
que antes quizás. Y tal vez porque esta tecnología que tenemos nosotros utilizamos la tecnología que tenemos todos, ¿no? Necesitamos nada específico. Yo creo que es que hoy en día hay mucha más disponibilidad de cualquiera que sale a la montaña. No obstante, sale tanta gente que hay gente que no tiene ni siquiera una app de GPS o que no lo mira en el Google Maps. Pero yo creo que hay más accidentados. No sé, Nacho, si estás de acuerdo en la percepción. Sí, probablemente hace tiempo igual había más pérdidas, sobre todo además porque a lo mejor las pérdidas que había antes, como eran sin ubicación, como decía Pedro, teníamos un chiste en el GERA que llamaba a uno y decías, ¿dónde estás? Y decía, país, porque había gente que no tenía ni idea de dónde estaba, ¿no? Coche en Cancho Cochino y estoy en La Pedriza. Sí, claro, La Pedriza muy bien, pero La Pedriza es muy grande. ¿Y a dónde has ido? Pues he subido por un río y había rocas y árboles. Es un caso extremo, pero que había mucha gente con ese nivel de despiste. Entonces, sin la ubicación, pues eran intervenciones pues, de unas cuantas horas, ¿no? Esos despistados sigue habiendo, pero te dicen lo mismo, que no saben dónde están, pero dices, bueno, no sabes dónde estás, pero mándame la ubicación y yo ya sé dónde estás. Entonces, como son más rápidas, pues igual ahora sentimos más los accidentes, ¿no? Más preocupantes, ¿no? Y sobre la tecnología os cuento una anécdota, si así soy breve, no me enrollo mucho, pero la tecnología también evidentemente es fantástica, los GPS, tanto el teléfono o un GPS tradicional, te dice dónde estás y hacia dónde tienes que ir. Y os cuento una anécdota, no sé si conocéis Gredos, que para ir al refugio de Lola, bueno, ahora se llama la Laguna Grande de Gredos, ¿no? Hay que pasar por una loma, hay que subir una loma y luego bajar al refugio. Primero subes y luego bajas. La loma esa se llama la Loma de los Barrerones y es una loma muy anodina, muy alomada, sin referencias, ¿no? Y cuando vas en invierno y hace malo, pues es un sitio en que, bueno, yo me he pegado grandes pérdidas ahí. Cuando tenía 18 años, 20 años y no había GPS, yo llegaba a dormir en un agujero en la nieve porque me había perdido y no sabía dónde estaba, incapaz de llegar al refugio. Pues hace unos años volvía solo, en plena ventisca, yo iba claro con mi GPS, con la cara pegada al GPS porque no se veía ni a cantar. Y en la Loma de los Barrerones me encuentro a un grupo de gente y claro, me acerco a ellos, ¿no? Era un grupo de 3 o 4 chavales que estaban todos así en corro a su GPS, ¿no? Y estaban viendo el GPS que les marcaba claramente en una dirección, pero había uno, el experto, que decía que no, que estaba mal, que él sabía que era en la dirección contraria, ¿no? Es decir, había tanta falta de visibilidad y te desorientas tanto con la niebla que él todavía seguía intentando orientarse por su intuición, cuando lo que tenía que hacer era confiar en la electrónica, confiar en que sabía manejar el GPS que le estaba indicando bien. Yo les dije, dejad las tonterías y seguirme, que si no, como vais para allá, vais mal, ¿no? Y ya llegamos todos al coche, ¿no? A colación de lo que decías de esto de la ubicación, si me he enterado bien, que quería así confirmar, si yo alguna vez me sucede algo y tengo que llamar, ¿no? Sencillamente os tengo que mandar la ubicación. Para esto vosotros tenéis que conocer mi número de teléfono. ¿Lo conocéis cuando os pasan la llamada? Cuando el 112 nos pasa la llamada, lo primero que hacemos es preguntar el número de teléfono por si acaso no ha quedado grabado en el 112 para, si se corta la llamada, poder llamar. Normalmente nos lo da el 112 y si no es lo primero que preguntamos a la persona que llama. Pues estupendo, pues dudas resueltas. Muchas gracias, muy amables. Tengo una duda que me ha surgido ahí porque, claro, hacéis uso de WhatsApp, pero nosotros hacemos mucho hincapié en la app My 112. ¿El 112 os pasa la geolocalización que haya entrado con esta app? Sí, en ocasiones nos la pasa. Lo que pasa que WhatsApp lo tiene el 99% de la gente y la app no tanta. Entonces hay veces que sí, que nos pasa directamente Hombre, si la tienes, si lo has podido mandar al 112, porque muchas veces no somos capaces luego de conseguirlas o se demora. Si nos la pasa el 112 es una información que ya tenemos recabada. Pero si no, nuestro procedimiento es recabarla y la manera que nos resulta más práctica es esa, porque alguna vez alguno cuenta, pues ayer encontramos uno que no tenía WhatsApp, pero lo normal es que todo el mundo tenga y nos funciona bastante bien, la verdad. En primer lugar, enhorabuena porque la charla está fenomenal. Ojalá todos los días tuviéramos alguien tan preparado y con tanto conocimiento como vosotros. Quería comentar un par de temas de interés. Primero, esto que hablabais de los rescates, del cobro.
la Generalitat de Cataluña desde 2009 publicó un decreto, pero la realidad es que no se había aplicado. Pero os leo el titular de una noticia de antes de ayer en el periódico de Cataluña. La Generalitat hará pagar su rescate a 2 excursionistas que se extraviaron en la zona de Queralbs, refugio de Coma de la Vaca. El rescate tuvo lugar el 15 de marzo y en este caso, según los bomberos de la Generalitat, les harán pagar la tasa de los servicios de salvamento porque no llevaban la equipación adecuada para la actividad y también porque no podían salir de casa por la situación de emergencia del COVID. Cada uno de ellos tendrá que pagar 1.303,02 euros el coste del operativo de rescate. Es decir, en total van a pagar 2.600. Y el decreto lo que decía es que en casos de manifiesta negligencia u otros casos, pues que lo harían pagar, ¿no? Segundo, que el tema de los teléfonos móviles para estos efectos, claro, vosotros estáis en Madrid, bien, pero en otras zonas, nosotros vivimos en el Pirineo una buena parte del año, hacemos muchos recorridos y se nos ha dado el caso a menudo incluso de que llevando tarjeta de las 3 compañías principales, de Orange, de Movistar y de Vodafone, no tener cobertura de ninguna de las. Y entonces, pues ante esto, para una situación de emergencia, solo recordar que hay un sistema muy bueno, que son unas balizas de rescate. No digo ya un teléfono de satélite, porque eso vale una fortuna y eso no está al alcance, ni pensando en la seguridad, yo creo, de gastarse tanto dinero, ¿no? Pero hay unas balizas que creo recordar que la baliza vale como 100 euros, es asequible. Y luego el servicio creo que vale como 100 euros al año, con lo cual tú tienes un sistema de SOS, o sea, eso sí va por satélite, tú lo pulsas, hay unos mensajes pregrabados, ¿no? Que en segundo tú lees, pues, y con eso inmediatamente manda cualquiera de ellas. Entonces, claro, para personas que andamos mucho por ahí, incluso me atrevo a decir que tenemos una cierta edad ya y aunque estemos bien entrenados, pues es una alternativa muy viable, ¿no? Bueno, hubo un caso en el club de un chico que salió de un refugio, creo que era en los Picos, o era en Asturias, bueno, salió a hacer un recorrido él solo, en un camino, no sé, se movió a un lado, resbaló, cayó una pendiente y cayó en unas piedras con agua dentro, o sea, como un hueco de piedra lisa que no tenía ninguna posibilidad de salir. Y estuvo metido en el agua, me parece, 48 horas. Y porque pasaron unos por el camino y él oyó unas voces, gritó, y si no, ahí se queda. O sea, yo se lo dije a él, le dije, este sistema, sobre todo cuando salen solitarios, es más importante. Y por último, que todos los aparatos electrónicos pues están sujetos a quedarte sin batería. O sea, por bien que lo hayas previsto, pues a veces un recorrido se prolonga, una batería que no está en las mejores condiciones. Entonces recordar que existen unos aparatitos que se llaman los Power Bank y es que los hay por 10 euros. Y ese aparato tú lo llevas de casa cargado e incluso con el frío tienden a descargarse más. Entonces le conectas el Power Bank, inmediatamente vuelves a tener otra vez línea, cobertura y te carga los aparatos. Bueno, y era solo esto, eran un poco los comentarios. Yo he intentado contar un poco lo que utilizamos. El móvil es una herramienta muy adecuada como GPS, pero hay que adaptarse a la actividad que se haga, claro. Nosotros tenemos también los Garmin, pero tenemos la realidad que tenemos en la Comunidad de Madrid, su tamaño, nuestros medios, vamos con muchos equipos, llevamos Powerband también y llevamos incluso cada uno de nosotros un mapa y una brújula en la mochila. Claro, tenemos que adaptarnos a la actividad que vayamos a realizar. Nosotros, pues unas balizas en la Comunidad de Madrid, pues tampoco sería muy necesario tal vez. Me refería a la persona que está haciendo actividad, que es una baliza, esos son equipos personales, que las llevas en caso de ya. Pero no digo tiene cobertura, pues... Sí, hablaba como recomendación para salir a actividad a la Comunidad de Madrid, pues es una zona además, hay una tala de cobertura, gente, sí, para hacer actividad fuera en determinados sitios yo creo que está indicado, por aquí un poco menos. Yo la noticia que has dicho de Cataluña la desconozco, la verdad. Sí, yo la noticia de La Vanguardia leí, no sé si ayer la leí, no sé si es una intención o ya es firme el cobro. Imagino que será una noticia que avisa de la intención del cobro, luego tendrá que defenderse, me imagino, los implicados y no sé qué pasará, ¿no? Pero bueno, si la noticia está ahí, efectivamente,
Y como bien decía Carlos, el decreto hablaba de situaciones negligentes, entonces, claro, si está en una situación invernal, no llevan material adecuado y además la movilidad está restringida, pues todo parece que entra dentro de una negligencia, ¿no? Entonces, bueno, si la comunidad quiere... Bueno, antes no he dicho porque era algo obvio, pero bueno, también son muchas cosas que, claro, a la montaña no hay que ir solo, pero la gente va sola y está muy bien ir solo, pero claro, ir solo tiene sus consecuencias si te pasa algo. Lógicamente, si vas solo, te accidentas y justamente donde estás no hay cobertura, pues tienes un problema, ¿no? Si la tienes, pues tienes un problema menor. Entonces, claro, el grupo perfecto en montaña, pues sería ir, pues ¿cuántos? Pues depende. En una actividad de esquí de travesía, el grupo perfecto sería 4, ¿no? ¿Por qué 4 y no 5 y no 3? Bueno, porque si vas 4 hay más capacidad, si hay una luz de gestionar un autorrescate, de gestionar cosas. Si vas 5 o 6, ya eso es un colegio y es ingobernable porque ya salen muchas opiniones diferentes y es mucho más complicado. Había un teorema de la inteligencia de los grupos, ¿no? Y al final, cuanto más gente, menos inteligente era un grupo, ¿no? Entonces llega un momento que ir 5 o 6 no es que sea inseguro, pero yo prefiero ir 4 a 5 o 6, ¿no? Y prefiero ir 4 a ir 3 y a ir 2 también, y uno, pues, a veces voy solo a la montaña, pero ya que si uno va solo tiene que saber que a lo que juega y que asume un riesgo mayor que si va acompañado. Habéis comentado, si no me equivoco, que sois un equipo de 52 bomberos. ¿De cuántos helicópteros disponéis? Bueno, pues en la Comunidad de Madrid hay de helicóptero de montaña hay uno, que está en el parque de Navacerrada, ¿no? Luego el cuerpo de bomberos permanentemente dispone de otro helicóptero de coordinación, pero ese se usa para coordinación de lo que son labores de bombero general, no de montaña. A veces en alguna búsqueda de estas búsquedas invernales, que hay riesgo grave de hipotermia, que no hay una localización exacta o que donde decía que estaba el teléfono no está, pues han llegado a activar simultáneamente los 2 helicópteros, ¿no? El de montaña y el de coordinación, que está en Las Rozas. ¿Qué pasa? Que son helicópteros, aunque el modelo es el mismo, es un B3, el modelo es el mismo, pero la configuración del helicóptero es diferente. Me refiero, el de montaña va el piloto y va el operador de grúa. El operador de grúa es el señor que abría la puerta en los apoyos y es el que maneja la grúa, lógicamente, y luego otra labor importantísima es los ojos del piloto en los apoyos, en los acercamientos a la roca, ¿no? El piloto está concentrado mirando al frente para mantener una referencia y el que le tiene que decir 1 metro a la derecha, 1 metro a la izquierda, stop adelante, stop atrás, es el gruista. Eso es importantísimo porque sin esos ojos un helicóptero no se puede acercar tanto a la pared. Entonces, el helicóptero de Rozas no lleva esos ojos, va solamente el piloto, entonces, bueno, puede hacer a lo mejor ayudar en labores de búsqueda, buscar en una zona, pero nunca se podría acercar tanto a la roca como se acerca el nuestro. Y aparte no lleva una grúa para hacer rescates, con lo cual, bueno, no sé si te contesto la pregunta, hay 2 helicópteros, pero el de montaña solamente hay 1. Santiago son 52 personas, pero no están 52 personas de guardia. De guardia estamos 8 personas normalmente. Y tenemos un helicóptero y 2 camiones de bomberos y otros vehículos. O sea, damos servicio 8 personas 24 horas al día. Sí, habéis contestado correctamente. Gracias. A mí me surge una duda ahí. ¿Qué día de la semana le hacéis las revisiones al helicóptero? Nosotros no lo revisamos. Lo que sí les pedimos es que lo revisen muy bien a los gruistas, ¿no? Bueno, el gruista, el operador de grúa, que es como les gusta que le llamemos, eso de gruista no les gusta nada, les gusta operador de grúa, en realidad es un mecánico de helicóptero con formación de gruista, ¿no? Entonces, el mecánico del helicóptero es el encargado de hacer el seguimiento ordinario del helicóptero. Entonces, bueno, pues tienen sus pautas de cada X horas de vuelo, tiene que revisar una cosa, tiene que revisar otra. Muchas veces, como el helicóptero está operativo de orto a caso, se quedan después del ocaso para hacer alguna verificación con el helicóptero, tienen que quitar el carenado para comprobar alguna cosa, desmontarla, volverla a montar. Eso lo hacen ellos, lógicamente. Cuando nos piden ayuda para iluminarles o tal, les ayudamos, pero eso lógicamente lo hacen ellos.
Y luego es verdad que de vez en cuando el helicóptero necesita una revisión más en profundidad y no en el hangar del parque de Navacerrada. Y entonces de vez en cuando se lo tienen que llevar y entonces lo que hacen es traer otro. Traen otro, que a veces por eso veréis que, bueno, hoy las fotos que hemos puesto son todas de helicópteros rojos, pero muchas veces cuando el helicóptero nuestro, digamos, se lo llevan a reparar o a revisar y traen otro, a veces es amarillo, porque la empresa no tiene otro helicóptero que ponga bomberos, ¿no? Y traen otro igual, pero amarillo. Y bueno, comentar que como anécdota, pues los helicópteros son herramientas indudablemente caras, pero es como los caballos, ¿no? Que más caro es mantenerlo, ¿no? O sea, es verdad que el mantenimiento de un helicóptero es impresionante. Cada poco están revisando cosas y el mantenimiento es importante. Sí. Sí, además no lo hemos comentado, pero el personal del helicóptero, la tripulación, el piloto y el operador de grúa, trabajamos estrechamente con ellos, pero que no somos nosotros los que hacemos esa función. Es una empresa contratada por la Comunidad de Madrid. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer una pregunta, si es posible. Adelante, sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante la charla y muy instructiva. La parte de los vídeos y todo esto, aparte de lo que habéis contado vosotros, muy interesante. La parte de los vídeos muy gráfico, ¿vale? Y luego, yo quería hacer una pregunta doble, que es, en vuestra experiencia en la Comunidad de Madrid, ¿dónde son los puntos calientes? Y la pregunta es doble porque me gustaría saber dónde son los puntos calientes en vuestra experiencia donde más accidentes hay y los puntos calientes donde son más graves los accidentes. Gracias. Bueno, pues, a ver, los puntos calientes son la Pedriza y luego la zona de Peñalara. Peñalara, Cabezas, Siete Picos. Donde son más graves, pues hemos ido a accidentes graves en la Pedriza, porque si sois escaladores o conocéis un poco la Pedriza, sabéis que es una escuela muy grande de escalada y hay vías, digamos, de corte deportivo, porque no escale, por explicarlo, vías muy seguras, pero también hay vías realmente expuestas. Entonces no es común que se escalen y tampoco es común que los que escalen, que son gente buena, se caigan, pero a veces pues hay accidentes importantes. Hemos ido a algún accidente importante de algún escalador en la Pedriza. Pero es verdad que son escasos, ¿no? Aunque son graves. Y más numerosos son los accidentes en la zona de Peñalara, sobre todo en la zona nevada. Y me explico, la Sierra de Madrid a priori es una sierra muy sencilla, pero tiene una circunstancia y es que está a muy pocos kilómetros de una gran ciudad, como ya sabéis, y entonces sube mucha gente los fines de semana. Y entonces sube gente preparada, con su más o menos experiencia, pero con material adecuado. Pero muchas veces en la cara sur hay poca nieve y incita en invierno, porque nieva poco, incita a subir a Peñalara en zapatillas, ¿no? Y mucha gente en invierno va con calzado muy inadecuado a Peñalara. ¿Y qué ocurre cuando llegas a Peñalara y te asomas un poco en la cara norte o en zonas de Umbría? Que la poca nieve que hay, a veces en Caras Norte hay más nieve, y la poca nieve que hay suele estar como una piedra por el efecto del calor diurno y el enfriamiento nocturno. No es nieve polvo Madrid, desgraciadamente, sino suele ser la poca nieve que hay bastante dura. Entonces, como accidentes graves y recurrentes, vamos a, diría excursionistas estivales que se aventuran a la montaña en invierno sin el material adecuado y que se meten en una zona de umbría y simples resbalones que no son tan simples porque las consecuencias, decía antes del peligro, lo que era el riesgo, ¿no? Del peligro, la vulnerabilidad y las consecuencias, ¿no? El peligro está ahí, un resbalón, la vulnerabilidad en un excursionista que va en zapatillas es altísima porque ni sabe ni lleva el calzado adecuado y las consecuencias cuáles son, pueden ser gravísimas, ¿no? Entonces vamos recurrentemente a resbalones tontos con consecuencias graves o muy graves. Abel Caballero, puedes activarte el micro. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla. Y luego mi pregunta era con respecto al tema Garmin frente a lo del Lorux Maps, que me llama la atención. O sea, ¿cuál es la ventaja del Lorux? El Lorux, la ventaja es intrínseca a las del móvil, una pantalla más grande, maneja infinidad de cartografía. No sé si lo conocéis, pero en paralelo quizás a la revolución tecnológica que ha supuesto el móvil,
Hubo otra revolución que es pues la de los datos geoespaciales, todo el desarrollo de GIS, de la mano de una directiva europea, la directiva INSPIRE, que obligaba a los Estados miembros a hacer pública toda la cartografía, ¿no?, que habían hecho con fondos públicos. Entonces, todos aquellos mapas que nos comprábamos de jovencitos en el IGN, en el Servicio Cartográfico del Ejército, pues ahora es que lo tienes en el móvil. Y no sé si habéis tenido ocasión de manejar el programa. Bueno, también necesita un poquito de puesta a punto para tenerlo, pero es que tienes una cantidad de mapas con una visibilidad que no tiene el Garmin, que el Garmin tiene esos fríos mapas vectoriales así, o como mucho consigues una imagen raster del IGN. Es muy extenso el tema, ¿no? Para, si queréis en un monográfico de esto, lo podemos hacer, pero las diferencias en cuanto a usabilidad, a consulta, son bestiales. Si tienes en cuenta los puntos que podría tener a favor el Garmin, que a lo mejor es la robustez, que nosotros lo solventamos con un teléfono robusto, los que llaman teléfonos rugerizados, con bastante batería. También, como decía Carlos, pues llevamos powerbank. Y así como al principio los receptores GPS de los móviles eran un poquito peores, pues han ido mejorando. La tecnología es la misma, son antenas pasivas, son, digamos, escuchan la señal GPS, no portan nada. Además, tienes más cosas adicionales, solo te llevas un aparato a la montaña. Yo veo que son múltiples, pero destacaría sobre todo el manejo de cartografía. Puedes hacer una barbaridad de cosas que no había previsto ni 007 cuando éramos jovencitos, ¿sabes? Yo, si queréis, si estáis interesados, podría ser motivo de otra charla. Os cogemos la palabra, sin duda. Nosotros estamos encantados con la charla que nos habéis dado y tenéis las puertas abiertas siempre que queráis. Nos hace otra pregunta por aquí, lo ha hecho por el chat. Agustín, adelante. Pues... Bueno, gracias por supuesto a los ponentes de esta reunión. Nos ha interesado mucho, a mí me ha interesado mucho. Mi pregunta es la siguiente. La zona vuestra de demarcación, de actuación, donde actuáis, ¿qué es solamente la Comunidad de Madrid? ¿O también tenéis, por ejemplo, Gredos o alguna otra zona que no están dentro de la Comunidad de Madrid? Es la Comunidad de Madrid. Es la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que la sierra no entiende de fronteras. Es decir, los que se accidentan en la ladera norte de Peñalara son los madrileños. O en Siete Picos también la ladera norte, que es Segovia. Entonces, la sierra no entiende de fronteras, pero las comunidades son como son. Entonces, en principio, en la Comunidad de Madrid rescata bomberos y en Segovia rescata la Guardia Civil. ¿Qué ocurre? Hay un convenio de colaboración limítrofe donde si la Guardia Civil no tiene disponibilidad de helicóptero porque no la tiene como nosotros y es un accidente que puede estar a 200 metros del límite provincial, pues compartimos información y podemos ir nosotros. De hecho, vamos recurrentemente a la ladera norte de Peñalara. Pero bueno, en principio, digamos, siendo claros y estrictos, actuamos nada más que en la Comunidad de Madrid. Gracias. Muchas gracias. Preguntan por ahí que qué se valora para ser miembro del GERA, qué se pide, qué conocimientos. Claro, lo primero tienes que ser bombero de la Comunidad de Madrid, que posiblemente sea el filtro más complicado, porque las oposiciones de bombero, pues, por cuestiones están cotizadas. Entonces, una vez que eres bombero de la Comunidad de Madrid, tienes que tener una antigüedad, si mal no recuerdo, de unos 3 años de bombero, creo, y entonces de vez en cuando se convocan plazas para el acceso y las plazas consisten en varios exámenes selectivos, ¿no? Hay un examen tipo test de conocimientos de cultura general de montaña, donde les preguntamos si saben lo que es el riesgo y lo que es el peligro. Es una broma. También hay algo de conocimiento de topografía y toponimia de la Sierra de Madrid, que es donde van a trabajar. Se suele hacer un mapa donde se tapan nombres de valles, montañas, arroyos, senderos para que pongan el nombre encima y demuestren que conocen la geografía madrileña. Luego hay un examen de escalada en roca, donde se les pide una vía entre quinto más y 6A con autoprotección, poniendo fríes y empotradores, no de escalada deportiva. Luego hay una prueba de técnica de esquí, donde tienen que demostrar un nivel técnico, pues, de viraje
paralelo al menos derrapado, sino conducido. El mínimo, digamos, es paralelo derrapado. Luego hay una prueba de un pequeño foqueo para que veamos que saben foquear, o sea, que saben hacer esquí de montaña, foquear, poner pieles, quitar y bajar por una pendiente de nieve no tratada. Luego hay una prueba de piolet y crampones, que es, bueno, pues la típica prueba de una ladera helada, pues saber moverte con un piolet y crampones, diferentes posturas, pues que podéis imaginaros de diferentes agarres del piolet, crampones, bueno, pues saber moverse con soltura. Y luego creo que me falta, hay una prueba de orientación, esfuerzo. Es combinada, es decir, no es una prueba solamente de orientación, tienen que encontrar unas balizas en un recorrido, pero también es de esfuerzo porque tienen que llevar una mochila con un peso, recuerdo si son 10 kilos o 8 kilos de peso, con lo cual ya te impide correr con ese peso, salvo que estés muy fuerte, y luego tienen que hacer un tiempo determinado, con lo cual es orientación, esfuerzo, porque tienen que encontrar las balizas, pero también ir rápido para hacerlo en el tiempo. Bueno, como veis, son las pruebas generales, demostrar destreza en orientación, resistencia física, conocimientos de montaña, algo de escalada, algo de esquí y algo de piolet y crampones. ¿Cuál es el tiempo de respuesta en una situación ideal? Estando, por ejemplo, los solicitantes de rescate, de ayuda, estamos en el Pico Peñalara, en la cumbre. ¿Cuál es el tiempo de respuesta desde que nosotros hemos establecido la llamada al 112 hasta que llega el helicóptero? Una situación ideal. Lo digo porque a veces piensas que llevas equipo para aguantar 15 grados bajo cero, 40 kilómetros por hora de viento, pero claro, si tienes que estar 15, 20, 45 minutos en esa espera, pues igual no tienes equipo para aguantarlo. ¿Cuál es el tiempo de respuesta desde que llamamos al 112? Bueno, partiendo de la premisa del que al que espera siempre se le hace largo, porque el que espera siempre se le va a hacer largo, lógicamente, y nosotros siempre se nos pasa el tiempo volando, nunca mejor dicho, pues el tiempo de respuesta. Pues mira, el piloto por aviación civil tiene un protocolo para arrancar la máquina, como le gustan llamar a ellos el helicóptero, lo llaman la máquina, tiene un tiempo de arranque que son de unos 15 minutos, igual son 10, pero bien, ese tiempo de arranque ellos lo hacen por la mañana al entrar, con lo cual ya está hecho, entonces la pueden arrancar en menos tiempo. Pero digamos legalmente no podríamos pedir a un piloto que arranque un helicóptero en menos de 10 minutos. No sé si me explico. Tiene que hacer sus comprobaciones, ellos hacen un chequeo de compruebo esto funciona, compruebo esto funciona, compruebo esto funciona, tienen que hacer un listado de cosas para que no haya ningún fallo en vuelo. Pero eso te digo que lo hacen por la mañana, con lo cual la realidad es que el tiempo de respuesta es el que tarda el 112 en darnos el aviso, comprobar las coordenadas, porque a veces hay que comprobarlas antes de salir, pero desde que tenemos las coordenadas y tenemos, digamos, clara la incidencia, pues igual 5 minutos estamos en el aire, 5 minutos. Y en el caso de Peñalara podemos estar en 10 minutos. Escasos 10 minutos porque del Parque Navacerrada a la cumbre de Peñalara en vuelo habrá 4 minutos, yo creo. Pero ojo, Gato, has puesto una condición, la de los 40 kilómetros por hora, que igual desvirtúa todo, porque con esa velocidad del viento, pues ni podríamos ir y se dispara a ir por tierra y no... O sea, esas serían las condiciones con posibilidad de vuelo. ¿Cuál es esa velocidad del viento admisible para el... Bueno, más bien es viento, son rachas de viento, el problema. Y eso es más bien criterio del piloto, ¿no? Que es el que manda en la máquina, como dice Nacho. Pero vamos, en una situación en la que tú no puedes aguantar en Peñalara, es bastante posible que el helicóptero no pueda ir tampoco. De hecho, las intervenciones más duras suelen ser a pie, ¿no? Con climatología mala. Las fotos que os he enseñado ahí de los rescates invernales duros, percheando a una persona, pues están motivados porque no puedes ir en helicóptero, que la verdad es que trivializa bastante la labor de rescate, tanto para el rescatado como para nosotros. Puedo puntualizar una cosa, los helicópteros vuelan con viento, no es que no puedan volar con viento. Lo que pasa, es verdad, es que el helicóptero es como una pluma en el aire, se mueve y las rachas de viento mueven al helicóptero. Y es sorprendente como notas que el helicóptero se mueve muchísimo, ¿no? Es como una cafetera en el aire.
Entonces es verdad que si hay rachas fuertes, lo que el helicóptero no puede es acercarse mucho a la pared, a unas rocas, porque a lo mejor una de esas rachas pues le empuja y le estrella contra la roca, ¿no? Pero sí puede volar. Entonces vuelan con bastante viento, el vuelo es muy turbulento y desde luego no es nada agradable volar con viento. A mí no me gusta nada. Hay un asa que nos agarramos que le dejo la marca de los dedos cuando hace viento. Pero bueno, igual podemos llegar, pero puede haber maniobras que el otro día que están prohibidas, como a lo mejor una grúa o por supuesto dejarnos en un apoyo cerca del accidentado. Igual nos tiene que dejar en una zona más diáfana, más abierta a 500 metros y tenemos que ir andando porque no nos puede dejar cerca porque entiende que cerca es peligroso. Nos pide la palabra Luis, nuestro presidente. Como habéis hablado de lo del viento, simplemente era contaros una cosa que contaba un compañero de más edad, porque hay compañeros de más edad en el club. Me decía que cuando en las Guarramillas fueron a poner el repetidor, lo montaron y dijeron, bueno, esto está perfecto, esto aguanta aquí 200 kilómetros por hora de viento y aquí como mucho va a hacer 120, que es lo que tenemos registrado. Lo montaron, vino la primera ventolera y lo tumbó. Joder, no puede ser. Le tiraron cables de acero por aquí y por allí, dijeron, bueno, le hemos duplicado la resistencia, esto es imposible que lo tire nada, pusieron en pie masa seguro y tal, vino otra ventolera y lo volvió a tirar. Hasta la tercera vez no lo dejaron fijo. Y entonces se dieron cuenta que en Guadarrama lo que pasa, en Guadarrama y en todos los lados, lo que hay son turbulencias y en un momento determinado una turbulencia tiene una fuerza que no tiene nada que ver con los kilómetros hora que nos dicen que viene el viento o que ha soplado el viento o tal o cual. Con lo cual lo de los helicópteros y el viento y la posibilidad de acceso, pues claro, depende de cada momento. Y antes hablabais del tema de los sitios de más accidentes. Me acuerdo hace años, después de aquel año tan horrible que se mató tanta gente en Peñalara, en la ladera norte de Peñalara y tal, me acuerdo que hablando con uno de los guardas en la cima de Peñalara ese invierno, le preguntaba, oye, pero qué barbaridad, qué año, tal, cual. Y dice, uy, pues esto no es nada. Donde más accidentes se producen en la sierra en invierno es ahí enfrente, en la loma de Valdemartín. Porque es muy facilita, una curvita muy suave, pero se hacen unas placas de hielo tremendas y la gente se resbala y se va pegando con las piedras y es una cosa tremenda. Y otra cosa de otro peligro. Yo siempre le digo a la gente cuando hacemos los viajes esos de Pirineos, del GR11, durante mucho tiempo les decía cuando hacía la reunión, no os podéis perder. Tened en cuenta que la gente en la montaña no se muere de congelación, se muere de hipotermia. Y la hipotermia, tú tienes un rango de funcionamiento de 33 a 42 grados, así que como por la temperatura que sea, te baje la temperatura del cuerpo por debajo de 30 durante X tiempo, la has cagado. O sea que no os podéis perder. Hay que tenerle mucho respeto al tema del cambio de clima, de la temperatura, del agua, de tal, de cual. Ahí lo dejo. Muy interesante. Es verdad lo que cuentas de las rachas de viento, porque nos lo dicen los pilotos de helicóptero, que algún piloto nuestro ha volado en Pirineos y en picos de Europa, o sea, que conocen otras geografías y otros sistemas montañosos, y dicen que uno puede pensar que será más complicado volar en picos de Europa o en Pirineos que no en la Sierra de Madrid, porque entiende que el sistema montañoso de picos de Europa o Pirineos es más complejo. Bien, el sistema montañoso es más complejo, es verdad, pero las condiciones de vuelo del sistema central son muy peculiares, porque está con la gran meseta norte, que el viento entra del noroeste por lo general, se acelera muchísimo en la meseta, choca con la meseta y luego genera unas turbulencias muy salvajes. Entonces, eso que comentabas tú, las turbulencias, es verdad, y nos lo han dicho los pilotos de helicóptero, que volar en Madrid es especialmente complejo, pese a que no lo pueda parecer desde fuera. Preguntan que si en vuestro equipo o en los miembros del GERA tenéis sanitarios o lleváis en helicópteros sanitarios o si también lleváis al hospital a los accidentados. Pues es un tema muy importante lo de la sanitización de los equipos de rescate. Evidentemente es importantísimo y es a lo que hay que tender. Lo que hay que tender es que una persona que ha tenido un accidente, que puede tener
una pierna rota, un brazo roto, otras lesiones incluso más complejas, es que en el momento lo ideal es que sea atendido por un sanitario para al menos que le pueda sedar para quitar el dolor in situ, ¿no? Porque a veces, lógicamente, para mover a una persona y ponerla en una camilla, pues hay que moverla y aunque le muevas en bloque entre varios, pues le puedes generar un dolor, un daño, ¿no? Eso es importantísimo. Nosotros no vamos con médico ni con sanitario, es una reivindicación nuestra que hacemos a la administración desde hace mucho tiempo, pero bueno, es todo complejo, ¿no? Sí, lo que tenemos es una coordinación con el SUMA. El SUMA dispone en Madrid de 2 helicópteros medicalizados, 2 helicópteros estupendos. Lo que pasa es que no es un helicóptero de montaña y no siempre y no pueden entrar donde podemos entrar nosotros. Entonces, nuestra manera de operar es nosotros accedemos al herido. Si no puede acceder el helicóptero del SUMA, porque no puede acceder, porque para su helicóptero es imposible acceder, pues le atendemos y le inmovilizamos y le llevamos a las inmediaciones del helicóptero sanitario. Eso si la persona está grave, que necesita un helicóptero. Si a lo mejor está menos grave, yo como mando la intervención, cuando llego a la intervención, lo primero que hago es ver al herido, valorarle y avisar a CECOP, que es nuestra central, y decirle el herido presenta estas lesiones para que CECOP, nuestra central, avise al SUMA y el SUMA, en función de la valoración que hago yo de las lesiones, active o una UBI o una ambulancia convencional o incluso un helicóptero medicalizado. Evidentemente yo no soy médico, con lo cual mi valoración, por mucho que tenga conocimientos en primeros auxilios, no es la que haría un enfermero o un médico, lógicamente, y lo ideal sería que con nosotros fuese un médico. Pero no va. Luego ya cuando CECOP pasa el SUMA en nuestra valoración, SUMA envía un recurso y nos coordinamos con él. Si va a venir un helicóptero, le decimos que tome el sitio más cercano que pueda, o un helipuerto, o etcétera. Si viene una ambulancia o una UBI, pues va al helipuerto más cercano y le llevamos allá al herido. Y hace poco, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la presentación del plan de inclemencias invernales, dijo que nos iba a poner a un médico en el Gera. Nos alegramos todos mucho y esperemos que sea verdad, que no sea un anuncio que quede en nada, pero en principio todo parece indicar que de cara igual al verano o después de verano podremos contar con un sanitario para que se suba a nuestro helicóptero, que sería desde luego una buena noticia. Muy bien, pues yo creo que con esto damos por finalizada la videoconferencia. Muchísimas gracias, ha sido fantástico. El Club Alpino Madrileño es vuestra casa, cuando queráis, y sobre todo cogemos la palabra con esa charla de Horus Maps. Y muchísimas gracias. Y Pedro y Nacho y Pedro, nos ha encantado. Esperamos no tener que llamaros nunca. Eso es. Yo quería comentar que la gente ha puesto mensajes de agradecimiento y que les ha encantado mucho. Así que podéis estar satisfechos de la charla que habéis dado. Muchas gracias por vuestra atención y paciencia. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego.